Al día siguiente de enterrar a mamá, por fin aparecieron mis hermanos. No para ayudarla a empacar ni para rememorar la infancia. Vinieron con un agente inmobiliario y los papeles del desalojo. Supongo que pensaron que vivir aquí como cuidadora de mamá durante 7 años me convertía en una simple enfermera interna que ya no era útil. Me llamo Regan y soy la hija del medio que nunca aprendió a decir que no. La responsable, la que puso su vida en pausa cuando papá murió y la salud de mamá empezó a deteriorarse. Mientras mi hermano mayor, Van, perseguía el éxito empresarial en Chicago y mi hermana menor, Kim, construía su vida perfecta para Instagram en Los Ángeles, yo estaba aquí cambiando sábanas, administrando medicamentos y sosteniendo la mano de mamá durante noches interminables de dolor. Tenemos que hablar del plazo de venta, anunció Van, entrando a la sala como si fuera el dueño del lugar. Su novia, Elise, lo seguía con el bolso de diseñador balanceándose. Kim se sentó en el sillón antiguo de mamá, mirando su teléfono. ¿Plazo de venta? Mantuve la voz firme, aunque me temblaban las manos al dejar la taza de café. No sabía que estábamos vendiendo. Sé razonable, Regan, suspiró Kim sin levantar la vista. No puedes permitirte mantener esta casa tú sola. Te estamos haciendo un favor. La agente inmobiliaria, una mujer con traje elegante y labios carnosos, extendió papeles sobre la mesa de centro. El mercado está al rojo vivo ahora mismo. Podríamos ponerla a la venta la semana que viene. Ya he recibido interés de promotoras, añadió Van. La derribarán, construirán apartamentos de lujo, lo dividirán entre 3. Estamos hablando de 7 cifras cada uno. Me quedé mirando las fotos familiares en la repisa, mamá y papá el día de su boda, los 5 en la playa cuando éramos realmente felices. ¿Y a dónde se supone que voy a ir exactamente? Hay un montón de apartamentos bonitos en tu presupuesto, intervino Elise, como si tuviera derecho a opinar. Podrías empezar de cero. Un nuevo comienzo. Me reí, pero no tenía gracia. Después de dejar mi carrera, mi relación, mi vida entera para cuidar de nuestros padres mientras ustedes dos no se molestaban en visitarnos más de 2 veces al año. Van apretó la mandíbula. Aportábamos lo mínimo, interrumpí, mientras yo me encargaba de todo lo demás, las citas médicas, los medicamentos, las urgencias de medianoche. ¿Dónde estabas cuando mamá se cayó y se rompió la cadera, cuando necesitó quimioterapia, cuando papá se moría? Pasado de moda, dijo Kim con un gesto de la mano. La cuestión es que nunca pagaste ni un céntimo por esta casa. Vivías aquí sin pagar alquiler. Ahora es hora de ser práctica. Me puse de pie y caminé lentamente hacia el viejo escritorio de mamá. El segundo cajón se atascó un poco, siempre lo había hecho. Dentro, bajo sus bufandas cuidadosamente dobladas, había un sobremanila. De hecho, dije, sacando la escritura, mamá me cedió la casa el año pasado. Es la única propietaria. Ya está hecha. El silencio era ensordecedor. Van le arrebató el papel, enrojeciendo al leerlo. Kim dejó el teléfono, prestando atención por fin. Esto no puede ser real, balbuceó Van. Mamá jamás. Grace Morrison lo presenció, dije, nombrando a la abogada de la familia. Está completo. Mi madre legal quería asegurarse de que me cuidaran después de todo lo que había sacrificado. Sabía exactamente lo que intentarían hacer. La manipulaste, acusó Kim, poniéndose de pie. Estaba mareada y confundida. Estaba perfectamente lúcida. Respondí, a diferencia de cuando la convenciste de que te incluyera como firmante en su cuenta bancaria o cuando Van pidió prestado contra el seguro de vida de papá sin decírselo a nadie. La agente inmobiliaria recogió sus papeles con torpeza. Debería irme. Sí, deberías, me dirigí a la puerta principal, manteniéndola abierta. Y pueden irse todos con ella. Esta es mi casa ahora. Me la gané. Lucharemos contra esto, amenazó Van en voz baja. No tienes ni idea de lo que haces. Lo miré fijamente a los ojos. No, hermano. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que hago. Ahora vete de mi casa.
Se marcharon entre una lluvia de amenazas y portazos. Me quedé de pie en el repentino silencio, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con la mente despejada. Por la ventana, vi a Van golpear el volante de su BMW mientras Kim gesticulaba frenéticamente en su teléfono. Todavía me temblaban las manos, pero ya no de miedo. Durante años, había sido el felpudo de la familia, la persona confiable en la que podían confiar para ceder a sus exigencias. Nunca imaginaron que me volvería valiente. Pero la gente cambia, y al observar la casa que tanto me había esforzado por proteger, me di cuenta de que esto era solo el principio. Pensaron que podrían someterme por última vez. En cambio, habían despertado algo que nunca vieron venir, una hermana que por fin había dejado de ser amable. Afirman que mamá no era mentalmente competente cuando firmó. Me senté frente a Grace Morrison en su oficina del centro, observándola revisar la amenaza legal de Van. ¿Pueden hacer eso? Grace se quitó las gafas de leer, fijándome con la misma mirada firme que conocía desde la infancia. Pueden intentarlo, pero lo documenté todo a fondo. Tu madre sabía exactamente lo que hacía. Cuéntamelo otra vez, dije, necesitando oírlo. Dime cómo sucedió. Me llamó a casa el pasado marzo. Estabas en la farmacia recogiendo sus recetas, sonrió Grace con dulzura. Dijo, necesito proteger a mi Regan. Los demás ya tomaron sus decisiones, punto. Luego firmó la escritura de transferencia allí mismo, en la mesa de la cocina. Se me hizo un nudo en la garganta. El abogado de Van exige su historial médico. Claro que sí. Grace sacó una carpeta gruesa. Por eso le pedí a su médico de cabecera que le hiciera una evaluación cognitiva el día anterior. Capacidad mental completa documentada y notariada. El nudo en mi pecho se aflojó un poco. Pensaste en todo. Tu madre lo hizo. No ignoraba lo que estaba pasando, Regan. Vio quién aparecía y quién no. Vibró mi teléfono. Otro mensaje de Kim, estás cometiendo un grave error. Llámame. Lo apagué. Les están diciendo a todos que la manipulé, que soy inestable. Déjalos hablar, Grace se inclinó hacia adelante. Estuviste ahí todos los días durante 7 años. ¿Dónde estaban cuando necesitaba su medicación a las 3 de la madrugada, cuando no podía retener la comida durante la quimioterapia, cuando solo necesitaba que alguien le tomara la mano? Los recuerdos me golpearon con fuerza. El cuerpo frágil de mamá se estremeció en sollozos tras otra visita cancelada de Kim. La secretaria envió flores en lugar de que él fuera al funeral de papá. Estaba sola en urgencias a medianoche. Una y otra vez, lo dejé todo. Susurré, mi trabajo en la galería, Otto, ¿alguna posibilidad de una vida normal? Y no renunciaron a nada, terminó Grace, que es precisamente por lo que tu madre tomó esa decisión. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La asistente de Grace entró con un sobre de mensajería. Esto acaba de llegar para la señora Rivera, marcado como urgente. Dentro había una notificación formal del abogado de Van exigiendo acceso a todos los registros financieros relacionados con el cuidado de mamá durante los últimos 5 años. Están buscando, dijo Grace, examinando el documento, buscando cualquier error que pudieran usar en tu contra. Guardaste registros. Cada recibo, cada factura, cada retiro. Aprendí pronto a documentarlo todo, sabiendo que este día podría llegar. Pero había algo más que me preocupaba, algo que papá dijo antes de morir sobre un fideicomiso, pero no encuentro ningún documento. Grace frunció el ceño. ¿Qué fideicomiso? No lo sé. Para entonces ya estaba bastante medicado, pero insistía en que tenía que preguntarle a mamá al respecto. Me encargué de la planificación patrimonial de tus padres. No había fideicomiso a menos que dejara de recordar algo. A menos que se creara antes de que te convirtieras en su abogado. Mamá mencionó una vez que tenían a otra persona manejando sus finanzas cuando éramos niños. Grace tomó nota. Dame el nombre si lo recuerdas. Lo investigaré. Caminando a casa más tarde, pasé por la cafetería donde Otto y yo solíamos reunirnos todos los domingos.
Él quería casarse conmigo para construir una vida juntos. En cambio, yo elegí mis obligaciones familiares. Lo último que supe es que estaba comprometido con otra. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de voz de Van. Te crees muy listo, ¿verdad? Pero ambos sabemos lo que pasó la semana pasada antes de que muriera mamá. ¿De verdad quieres que se sepa? Me quedé paralizada en la acera, con la sangre helada. ¿De qué estaba hablando? La casa estaba a oscuras cuando llegué, pero algo no encajaba. La puerta lateral estaba entreabierta. Dentro, nada parecía estar roto, pero había un ligero olor a cigarrillo, de la marca King. En el estudio de mamá, todos los cajones del archivador estaban entreabiertos. Habían estado buscando algo. ¿Pero qué? Saqué las cartas viejas de papá, las que había estado leyendo antes. Ahí estaba de nuevo, con su letra temblorosa: asegúrate de preguntarle a tu madre sobre el fideicomiso. Era para ti, Regan. No dejes que. El resto era ilegible, pero suficiente para saber que me perdía algo importante, algo que Van y Kim quizá ya supieran. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido: mira detrás del cuadro del comedor. Servicio de habitaciones para Robin, nuestra vecina de al lado, que llevaba viviendo aquí incluso más tiempo que nosotros. Caminé hacia el comedor con el corazón latiéndome con fuerza. Detrás del cuadro de paisaje favorito de mamá había una pequeña caja fuerte que nunca antes había visto. Y pegada al marco, en la parte trasera, había una llave. La llave me pesaba en la palma de la mano al cruzar el jardín de la casa de Robin. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar, haciéndome pasar con un dedo en los labios. He estado esperando a que la encontraras, dijo, sirviendo 2 copas de vino. Tu madre me hizo prometer que esperaría hasta que se mostraran como eran. ¿Sabías lo de la caja fuerte? Sabía muchas cosas. Robin se acomodó en su sillón. He vivido al lado durante 20 años. Los vi crecer, hijos. Los vi quedarse mientras se iban. Y hace 2 semanas, vi a Van entrar por la puerta trasera mientras estaban en el hospicio con su madre. Mi mano se tensó alrededor de la copa de vino. ¿Qué se llevó? Nada. Pero pasó 1 hora en el estudio de su padre quemando papeles en la chimenea. Se inclinó hacia adelante. Tu madre sabía que intentaría algo así. Por eso me dio copias. Robin desapareció en su estudio y regresó con un grueso sobre manila. Todo lo que su padre quería que supiera está aquí, incluyendo detalles sobre ese fideicomiso. Extendí los documentos sobre su mesa de centro: extractos bancarios, documentos legales, una carta de papá fechada apenas unas semanas antes de su muerte. Mi querida solterona polvorienta, leí en voz alta, las recientes palabras burlonas de Kim recordaban el viejo y cruel apodo de mi madre. Siempre sacrificándose por los demás. Tu madre se arrepintió de haber dicho eso, intervino Robin en voz baja. Me dijo que la forma en que te trataba la desvelaba. Continué leyendo. El fideicomiso se creó cuando naciste. Tu abuelo insistió en que cada nieto tuviera uno, pero tu madre y yo éramos jóvenes e ingenuas. Dejamos que Van nos convenciera de combinar los 3 fondos para su negocio. Fracasó estrepitosamente, pero para entonces el dinero ya había desaparecido. La parte de tu hermana también. Desde entonces hemos intentado resarcirlo. Por eso están tan desesperados por la casa, dijo Robin. Es el único activo que les queda para cubrir lo que perdieron. Mi teléfono vibró. Kim otra vez. Siempre eres la marioneta de mamá, su sombra patética. Entrega la casa o todos sabrán lo manipuladora y fraudulenta que eres. Se están poniendo desagradables, observó Robin. Siempre han sido desagradables. Simplemente nunca me defendí. Cogí otro documento, un extracto bancario que mostraba transferencias regulares de la cuenta de pensión de papá a un holding offshore, la compañía de Van. Le robaba a papá incluso antes de morir, susurré. Mamá debió saberlo. Sabía mucho más de lo que dejó ver. Robin sacó su teléfono y me mostró un vídeo. Tomé esto el día que Van entró a robar. Mira.
La borrosa grabación de seguridad mostraba a Van saliendo de nuestra casa, metiendo papeles en su maletín. Hizo una llamada. Ya está. Nunca encontrará el testamento original. Que todos sepan, papá me lo dejó todo. Me temblaban las manos al recoger los papeles. Tengo que enseñárselos a Grace. Ten cuidado, advirtió Robin. Ahora son animales acorralados, y tu hermana lleva 1 hora aparcada calle abajo vigilando tu casa. Miré por las persianas. Efectivamente, el Tesla rojo de quien estaba parado en la esquina. Usa mi puerta trasera, sugirió Robin. ¿Y Rhea? Gunn, hay algo más que deberías saber. La noche que tu madre murió en el hospicio, Van la visitó primero, solo. La enfermera me dijo que estuvo allí casi 1 hora. Sentí un escalofrío. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque firmó con otro nombre, pero lo reconocí al salir. Parecía satisfecho. Recordé el amenazante mensaje de voz de Van. Ambos sabemos lo que realmente pasó la semana pasada antes de que mamá muriera. Necesito hablar con esa enfermera, dije, poniéndome de pie. Ya tengo su número, Robin me entregó un papel. Se llama María. Dijo que estaba esperando a que alguien le preguntara. Caminando a casa en la creciente oscuridad, tomé el camino más largo para evitar a Kim. La casa se sentía diferente ahora, llena de secretos. En el estudio de papá, me arrodillé junto a la chimenea, buscando entre las cenizas. Mis dedos encontraron algo, un sobre parcialmente quemado, con los bordes desmoronándose, pero el contenido aún legible. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Grace. No reacciones a nada de lo que digan o hagan. Acabo de recibir una llamada de Otto. Ahora trabaja en la oficina de registros del condado. Dice que Van estuvo allí ayer intentando acceder a documentos sellados sobre el certificado de defunción de tu madre. Le siguió otro mensaje rápidamente: ten cuidado. Ya no solo buscan la casa. Se trata de borrar sus huellas. Desplegué el papel quemado de la chimenea. A través de las marcas de carbón, pude distinguir lo que parecía una versión modificada del testamento de papá, fechado apenas unas semanas antes de su muerte. Pero la firma, algo no encajaba. El sonido de cristales rotos abajo me dejó paralizada. Entonces, la voz de Kim: Regan, tenemos que hablar ya. Metí el testamento quemado en el bolsillo, cogí el móvil y le escribí rápidamente a Robin: Kim ha entrado. Llama a la policía. Entonces oí pasos en las escaleras. Sé que estás ahí arriba, gritó Kim. Deja de dramatizar y habla conmigo. Salí al pasillo. Kim estaba en lo alto de las escaleras, todavía con su ropa deportiva de diseño, con aspecto de no arrepentirse en absoluto de haber entrado en mi casa. No hay nada de qué hablar, dije. Rompiste una ventana. Voy a llamar a la policía. Ay, por favor, puso los ojos en blanco. Sigue siendo mi hogar de la infancia, y ambos sabemos que no llamarás a la policía por tu familia. Dejaste de ser familia en cuanto tú y Van intentaron robarme la casa. Avanzó hacia mí, con su mano perfectamente cuidada recorriendo la pared. ¿Crees que se trata de eso? ¿De la casa? Dios mío, eres aún más ingenuo de lo que dijo mamá. ¿De qué se trata entonces, Kim? ¿Del fideicomiso que tú y Van perdieron? Se detuvo en seco, con su falsa sonrisa vacilante. ¿Cómo? Lo sé todo. Los fideicomisos combinados, el negocio fallido de Van, el dinero que robó de la pensión de papá. ¿Debería seguir? No sabes nada, espetó, pero le tembló un poco la voz. Van dijo que intentarías tergiversar las cosas. Van te ha estado mintiendo durante años, igual que mintió sobre el testamento de papá. Saqué el documento quemado. ¿Reconoces esto? ¿Es obra de tu hermano? Lo arrebató, hojeando las páginas carbonizadas. ¿De dónde sacaste esto? De la chimenea. La furgoneta no es tan completa. Mientras pensaba, los faros iluminaron las ventanas al tiempo que un coche entraba en la entrada. Kim se tensó. Será la policía, dije. ¿Quieres explicar por qué entraste?
Esto no ha terminado. Me devolvió el periódico y bajó corriendo las escaleras. Pero cuando se abrió la puerta, no era la policía. Era Otto. Se me paró el corazón. Tenía exactamente el mismo aspecto, alto, de rostro amable, las canas en las sienes, la única señal de los 5 años que habían pasado desde que terminé. ¿Regan? Nos miró confundido. Tu vecino me llamó. Dijo que podrías necesitar ayuda. Quien entrecerró los ojos. Bueno, si no es el que se escapó. ¿Sigues limpiando los desastres de Regan? Fuera. Kim, dije en voz baja, antes de que presente cargos. Se rió, pero sonó hueca. Sabes que es gracioso. Mamá siempre decía que eras la inteligente, la responsable. Pero ahora eres tan despistada como entonces. Pasó junto a Otto y cerró la puerta de golpe. Por la ventana, la vi alejarse a toda velocidad en su Tesla. ¿Estás bien?, preguntó Otto, acercándose. Robin dijo que ha habido problemas. Eso es quedarse corto. Le enseñé el testamento quemado. ¿Crees que podrías revisar esto con tu experiencia legal? Lo estudió bajo la luz del pasillo. Esto es definitivamente falso. Mira el sello del notario. Está fechado 3 semanas después de la muerte de tu padre. ¿Puedes probarlo? Mejor que eso, sacó su teléfono. Puedo acceder a la base de datos de registros del condado. El verdadero testamento de tu padre debería ser. Tocó la pantalla. Qué raro. Alguien intentó acceder a él ayer, varias veces. Lo marcaron en el sistema. Van, dije, está intentando borrar su rastro. La mirada de Otto se cruzó con la mía. Regan, ¿qué está pasando aquí exactamente? Le conté todo, la casa, el fideicomiso, el vídeo de Robin de Van quemando documentos, las misteriosas circunstancias de la muerte de mamá. Dios mío, susurró cuando terminé. Esto es mucho más grave que una disputa de propiedades. Lo sé, y tengo miedo, Otto. Mucho miedo. Me tomó la mano, pero pareció pensárselo mejor. Déjame ayudarte. Puedo consultar registros, rastrear documentos. Si Van ha estado manipulando documentos. Sonó una notificación en mi teléfono. Una alerta bancaria. Alguien había intentado acceder a la cuenta de mamá desde una dirección IP en Chicago. Van se está desesperando. Ah, dijo Otto, leyendo por encima de mi hombro. Bien, respondí. La gente desesperada comete errores. Otro mensaje de Robin, María, la enfermera, quedó en vernos mañana a las 2 de la tarde. Dice que hay algo que debes saber sobre el último día de tu madre. Otto me apretó el hombro. No deberías ir sola. No iré, dije. Pero primero, necesito que me ayudes a entender exactamente qué ha estado haciendo Van con estos documentos falsificados, porque lo que sea que haya pasado la semana pasada, lo que sea que esté intentando ocultar, creo que todo está relacionado. ¿Por dónde empezamos? Lo llevé al estudio de papá. Con las cenizas en esta chimenea, Van pudo haber quemado las pruebas, pero no sabía nada de las copias de mamá. Era hora de juntar las piezas. La cafetería del hospicio estaba casi vacía cuando María se sentó frente a mí. Parecía nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. Podría perder mi trabajo por esto, dijo, sacando una carpeta delgada. Pero lo que pasó esa noche no estuvo bien. Otto se sentó a mi lado, su presencia tranquilizadora. Tómate tu tiempo. Tu hermano llegó sobre las 8 de la tarde, empezó María. Firmó como Michael Stevens. Tenía papeles, documentos legales. Lo oí presionando a tu madre para que firmara. Se me hizo un nudo en la garganta. Estaba muy medicada. Exactamente, le temblaban las manos a María al abrir la carpeta. No estaba capacitada para firmar nada, pero él insistió. Dijo que solo eran trámites rutinarios sobre su atención. ¿Viste lo que firmó? No, pero después hizo una llamada en el pasillo. Lo oí decir, ya está. Ya lo firmó.
Nadie puede rastrear el dinero. Otto se inclinó hacia adelante. ¿Documentaste algo de esto? María asintió, deslizando un papel sobre la mesa. Mis notas de turno. Lo anoté todo, incluyendo la hora exacta y lo que escuché. También, dudó. Tomé fotos del registro de visitas de tu madre, el real, antes de que lo reemplazara por una hoja nueva que no mostraba su visita. Las imágenes de su teléfono mostraban claras evidencias de manipulación. El nombre falso de Van, el registro original, todo. 2 horas después, continuó María, el ritmo cardíaco de tu madre bajó repentinamente. No era lo que esperábamos dado su estado. La insinuación flotaba con fuerza en el aire. ¿Estás diciendo? No pude terminar la frase. Digo que debería solicitar un informe toxicológico. María se levantó. Es todo lo que puedo decirte. Pero lo que sea que tu hermano estuviera encubriendo, valió la pena matar por ello. Después de que se fuera, Otto y yo nos quedamos en silencio, atónitos. Tenemos que llamar a Grace, dijo finalmente. Todavía no. Saqué mi teléfono y le enseñé el mensaje que acababa de recibir de Kim. Necesito hablar a solas. Sé lo que hizo Van. Es una trampa, advirtió Otto. Probablemente, pero parece asustada. Entonces, seamos precavidos. Sacó su portátil. Mientras conoces a Kim, empezaré a investigar las finanzas de Van. Mi autorización en la oficina del condado me permite acceder a ciertos registros. Acepté encontrarme con Kim en un restaurante concurrido del centro. Ya estaba allí cuando llegué, con un aspecto inusualmente desaliñado. Van se ha vuelto loco, soltó antes de que pudiera sentarme. Ahora también me está amenazando. ¿Por qué? Porque encontré esto. Sacó su teléfono y me mostró una conversación de correos electrónicos entre Van y el antiguo agente de mi madre. No solo robó de la pensión de mi padre. Ha estado malversando fondos de su propia empresa. Millones. Se suponía que la casa cubriría sus huellas antes de la auditoría del mes que viene, y mi madre lo descubrió. Kim asintió, con las lágrimas corriéndole el rímel. Por eso él. Se derrumbó por completo. Mi teléfono vibró. Otto encontró algo gordo. Van transfirió enormes sumas al extranjero el día después de la muerte de tu madre. Además, Eggy se acaba de llamar. Grace dice que tiene pruebas de actividad criminal. Sé lo de las cuentas en el extranjero, le dije a Kim, y el testamento falsificado, y lo que pasó en el hospicio. Me obligó a ayudarlo, susurró. Dijo que ambos caeríamos si alguien se enteraba. Pero Regan, te juro que no sabía que iba a ¿ir a qué? Kim. Nuestra madre. Se estremeció. Dijo que, de todos modos, parecería natural que se estuviera muriendo. No pensé que lo hiciera. Me temblaban las manos al sacar el teléfono para llamar a Grace. Pero antes de que pudiera marcar, llegó otro mensaje del propio Van, última advertencia, hermanita. Retrocede o todo arderá, incluida esa preciosa casa. Luego, de Robin, camiones de bomberos en tu casa. Ven ahora mismo. Kim vio el mensaje y palideció. Dios mío, de verdad lo hizo. Yo ya corría hacia mi coche. A través del tráfico del centro, podía ver humo saliendo de mi barrio, de mi casa, de todo lo que mamá había intentado proteger. Pero Van había cometido un error crucial. No sabía nada de la caja fuerte, de los documentos que guardaba Robin, de las pruebas de María, del acceso de Otto a los registros del condado. Pensó que podría enterrar sus crímenes en cenizas. De nuevo, sonó mi teléfono. Grace, no te vayas a casa. Nos vemos en mi oficina. Elise está aquí con pruebas de todo. Y Regan, la policía va de camino a arrestar a Van. Miré a Kim, desplomado en el asiento del copiloto. Tienes que decidir ahora mismo. ¿Estás con él o vas a decir la verdad? Se secó los ojos y enderezó la espalda. Se lo contaré todo. Ya no le tengo miedo. Mientras corríamos por las calles, me di cuenta de algo,
Van no solo había intentado destruir pruebas. Intentó destruirme a mí. Pero de estas cenizas, por fin surgiría la justicia. La oficina de Grace era un caos cuando Kim y yo llegamos. Elise caminaba nerviosa de un lado a otro, aferrada a una memoria USB. Otto, encorvado sobre su portátil, imprimía documentos. 3 detectives de policía ocupaban la sala de conferencias. El incendio estaba controlado, dijo Grace, al recibirnos en la puerta. Principalmente daños por humo en la cocina. Encontraron restos de gasolina. Van no contesta el teléfono, dijo Elise. Pero lo tengo todo, grabaciones, correos electrónicos, extractos bancarios. Ha estado blanqueando dinero a través de empresas fantasma. Durante años. Uno de los detectives se acercó a nosotros. Señora Ria, necesitamos su declaración sobre el incidente del hospicio. Durante la siguiente hora, lo conté todo, el testimonio de María, los documentos falsificados, las circunstancias sospechosas de la muerte de mamá. Kim lo corroboró todo, con la voz temblorosa al describir la creciente desesperación de Van. Dijo que nadie se fijaría demasiado en la muerte de otro paciente terminal con cáncer, admitió Kim. Necesitaba su firma en esos papeles antes de darle una sobredosis de morfina, terminó Elise. Me dijo que era clemencia, que ella ya estaba sufriendo. Le entregó la memoria USB al detective. Está todo aquí, incluyendo su confesión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tejado ahora o publico pruebas de que mataste a mamá por la herencia. Está aquí. Le mostré el mensaje al detective. Enviaremos agentes. No, interrumpí. Está desesperado. Déjame hablar con el primero. Regan, no, protestó Otto. Necesito oírlo decirlo. Yo necesito saber por qué. El detective asintió a regañadientes. Estaremos justo detrás de ti. A la primera señal de problemas, entramos. El aire de la tarde era fresco en el tejado. Van estaba de pie cerca del borde, con su traje caro arrugado. Se suponía que era mío, dijo al acercarme. Todo. Yo era el mayor. ¿Así que mataste a nuestra madre por eso? Se estaba muriendo de todos modos, gritó. Una semana más, quizá 2. Solo aceleré las cosas antes de que pudiera cambiar el testamento de nuevo. Pero ya lo había hecho, dije. Me dio la casa meses antes. La mataste por nada. Rió con amargura. Nada. Esa casa era mi última oportunidad de cubrir el dinero que faltaba antes de la auditoría. $40 millones, Regan. ¿Entiendes lo que me harán cuando se enteren? Ya lo saben. Elise lo grabó todo. Se le puso pálido. No lo haría. Lo hizo. Se acabó, Van. La policía está aquí. Kim les está contando todo. Kim. Su expresión se volvió fea. Esa pequeña parásita solo sobrevivió tanto tiempo porque yo la cargué. Igual que cargué con toda esta familia. Destruiste a esta familia, corregí. Robaste nuestros fondos fiduciarios. Malversaste fondos de tu empresa. Mataste a nuestra madre. Y eres tan perfecta, ¿verdad? Se acercó amenazadoramente. La hija hermosa, la mártir. ¿Alguna vez le contaste a alguien cómo le rogaste a mamá que cambiara su testamento? ¿Cómo la manipulaste cuando era débil? Esa es tu historia, no la mía, y ambos lo sabemos. Es mi palabra contra la tuya. No, dije en voz baja. Es tu palabra contra la evidencia, grabaciones de seguridad, registros bancarios, informes médicos, el testimonio de María, las grabaciones de Elise, la declaración de Kim. Estás acabado. Miró hacia el borde del tejado. Puede ser, pero te llevaré conmigo. Se abalanzó de repente, agarrándome del brazo, pero antes de que pudiera moverse, Otto irrumpió por la puerta del tejado y lo derribó. La policía irrumpió segundos después. Van Rivera, anunció el detective, esposándolo. Está arrestado por el asesinato de Eleanor Rivera,
malversación de fondos y fraude. Vi cómo se lo llevaban, mientras sus amenazas resonaban por el techo. Esto no ha terminado. ¿Crees que has ganado? Te destruiré. De vuelta en la oficina de Grace, Kim me abrazó por primera vez en años. Lo siento mucho, susurró. Por todo. Encontramos el testamento original, anunció Otto, mostrando un documento. El auténtico, de antes de la falsificación de Van. Tu padre le dejó la casa a tu madre, y ella te la dejó a ti. Todo es legal. ¿Y el dinero del fideicomiso?, preguntó Kim. Ha desaparecido, dijo Grace. Pero los bienes de Van serán embargados. Parte podría ser recuperable. Mi teléfono vibró por última vez. Robin, los daños del incendio no son graves. Sobre todo humo, pero necesitarás un lugar donde quedarte mientras lo limpian. Quédate conmigo, ofreció Otto en voz baja, solo hasta que arreglen la casa. Lo miré, de verdad, por primera vez desde que había vuelto a mi vida. Necesito tiempo, dije, para procesarlo todo. Asintió, comprendiendo. Estaré aquí cuando estés lista. Kim me tocó el brazo. ¿Y ahora qué? Pensé en mamá, en la justicia, en la familia. Ahora reconstruimos, pero esta vez de forma diferente, con la verdad. Las luces de la ciudad brillaban tras las ventanas de Grace al caer la noche. En algún lugar, Van estaba sentado en una celda, mientras su imperio se desmoronaba. Pero allí, en ese momento, rodeada de gente que prefirió la verdad a la codicia, por fin sentí algo que no había sentido en años: paz. El juzgado bullía de tensión al comenzar el juicio de Van. Habían pasado 3 meses desde su arresto, pero verlo con un mono naranja, entrando arrastrando los pies y esposado, todavía me parecía surrealista. Todos de pie, gritó el alguacil. Kim se sentó a mi lado en la galería, agarrándome la mano. Detrás de nosotros, Otto y Grace nos brindaron un apoyo silencioso. Incluso Robin había llegado, armada con las pruebas de sus grabaciones de seguridad. El fiscal expuso el caso metódicamente: fraude financiero, falsificación de documentos y, finalmente, el asesinato premeditado de nuestra madre. Cada prueba fue un duro golpe. La acusada visitó a Eleanor Rivera en el Hospicio Sunset el 15 de abril, declaró el fiscal. La enfermera María Thompson testificará ahora sobre lo que presenció esa noche. María subió al estrado con voz firme mientras describía las acciones de Van. Él insistió en estar a solas con la señora Rivera. Cuando revisé sus signos vitales más tarde, sus niveles de morfina estaban significativamente elevados. El abogado de Van intentó desacreditarla. ¿No es posible que la señora Rivera simplemente se negara? Naturalmente, el informe toxicológico muestra niveles letales de morfina, respondió María. Eso no ocurre de forma natural. Luego vino Lise, con aspecto incómodo pero decidido. Reprodujo la grabación incriminatoria, la voz de Van, ligeramente arrastrada por el whisky, confesándolo todo. Tuve que callarla. Su voz grabada resonó por la sala. Sabía lo del dinero, amenazó con decírselo a la junta. La vieja estúpida no pudo callarse. Van miraba al frente, con la mandíbula apretada. Su abogado parecía cada vez más derrotado. Las pruebas financieras eran abrumadoras. Otto había rastreado cada transacción fraudulenta, cada cuenta oculta. El fiscal mostró un gráfico que mostraba los millones que Van había robado, incluyendo nuestros fondos fiduciarios. Y finalmente, el fiscal dijo: tenemos pruebas del intento del acusado de destruir pruebas incendiando la casa de su hermana. Las imágenes de seguridad de Robin se proyectaban en las pantallas de la sala, la distintiva silueta de Van vertiendo gasolina alrededor del perímetro de la casa, el destello de un encendedor. Durante un breve receso, Kim susurró: ¿de verdad va a ir a prisión por esto, no? Grace lo confirmó durante un largo rato. La defensa llamó a testigos de cargo, socios comerciales que elogiaron el liderazgo de Van y su filantropía. Pero durante el contrainterrogatorio, todos admitieron tener conocimiento de sus irregularidades financieras. Entonces, sorprendentemente, el propio Van subió al estrado. Mi hermana me pinta como un monstruo,
comenzó, con la voz cargada de falsa emoción. Pero todo lo que hice fue por la familia. Los fondos fiduciarios. Estaba invirtiendo en nuestro futuro. La muerte de mamá. Ella estaba sufriendo. Le mostré compasión. Objeción. Se puso de pie el fiscal. El acusado está testificando sobre hechos que no están en las pruebas. Se confirma. La compostura de Van se quebró. Esto es ridículo. Yo lo construí todo. Yo mantuve a esta familia mientras Reagan hacía de niñera y King de socialité. Merecía. Señor Rivera, advirtió el juez, contrólese. ¿Quiere saber qué pasó de verdad? Gritó Van, señalándome. La madre manipulada la puso en mi contra. Ella es la verdadera criminal. El juez golpeó el mazo. Saquen al acusado hasta que se recomponga. Mientras los guardias sacaban a Van, se abalanzó sobre mí. Esto no ha terminado. ¿Me oyen? ¿Apelaré? Las puertas se cerraron tras sus amenazas. El jurado deliberó solo 2 horas. Por el cargo de asesinato en primer grado, ¿cómo se declara? Culpable. Por los cargos de fraude financiero y malversación de fondos. Culpable. Por el cargo de intento de incendio. Culpable. La sentencia del juez fue severa, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años por los delitos financieros. Todos los bienes confiscados. Van permaneció rígido mientras se leía la sentencia, pero vi que le temblaban las manos. Afuera del juzgado, los periodistas nos acosaban. Quien encaró las cámaras con valentía. Hoy se hizo justicia. Nuestra madre puede descansar en paz. Otto me protegió del caos y me llevó a su coche. ¿Estás bien? No sé qué soy, admití. De vuelta en la casa, ya recuperada del daño del incendio, Robin esperaba con la cena. Vi el veredicto en internet. ¿Cómo te sientes? Como si por fin pudiera respirar, dije, sorprendiéndome de la verdad. Grace llegó más tarde con los documentos. Los bienes embargados serán liquidados. No se recuperará todo, pero tú y Kim recibirán una restitución sustancial. Kim estudió los documentos. ¿Qué pasa con la esposa de Van y sus hijos? Fideicomisos protegidos, le aseguró Grace. No sufrirán por sus crímenes. Al caer la noche, me encontraba en la antigua habitación de mi madre, ahora libre de equipo médico y recuerdos de sufrimiento. Otto apareció en la puerta. Quédate, dije antes de que pudiera hablar. No solo esta noche. Quédate. Cruzó la habitación lentamente, tomándome de la mano. ¿Seguro? Estoy seguro de esto. La vida es demasiado corta para tener miedo. Mamá me lo enseñó al final. Por la ventana, vi la puesta de sol en el primer día de mi nueva vida, una sin la sombra de Van, sin secretos, sin culpa. Kim me llamó desde las escaleras. Se está enfriando la cena. Ya voy, respondí, apretando la mano de Otto. Era hora de volver a vivir. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del jardín de mamá mientras revisaba la última caja de sus pertenencias. Kim estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo a mi lado, ayudándome a organizar fotos y cartas. ¿Recuerdas esto? Me mostró una Polaroid desteñida de los 3 niños en la playa antes de que todo se complicara. Antes de que Van se volviera codicioso, corregí, y me detuve al ver su estremecimiento. Lo siento. Sé que sigue siendo tu hermano. Él tomó sus decisiones. Dejó la foto a un lado. Igual que yo hice la mía. Todavía estoy intentando compensarlas. Sonó el timbre. Grace con los últimos trámites de la liquidación de los bienes de Van. Otto la abrió, trayendo café para todos. Se han distribuido los últimos fondos de restitución, anunció Grace, extendiendo los documentos sobre la mesa de la cocina. La nueva junta directiva de la empresa ha implementado todas las medidas de seguridad recomendadas y... Van, preguntó Kim en voz baja, aún manteniendo su inocencia, pero su apelación fue denegada ayer. Grace dio un sorbo a su café.
Su esposa solicitó el divorcio esta mañana. Firmé donde se indicaba y luego le pasé el bolígrafo a Kim. ¿Y el fideicomiso? Los registros recuperaron la mayoría. Las intenciones originales de tu abuelo ahora están legalmente protegidas. Cualquier futuro nieto tendrá fideicomisos garantizados que nadie más podrá consolidar ni acceder a ellos. Otto me apretó el hombro suavemente al mencionar futuros hijos. Íbamos con calma, reconstruyendo la confianza, pero la posibilidad flotaba en el aire. La puerta trasera se abrió y entró Robin con un pequeño paquete. Entrega especial de María. Pensó que debías tener esto. Dentro estaba el viejo diario de mamá, con sus páginas llenas de su fluida escritura. Cayó una nota: encontré esto mientras limpiaba el almacén del hospicio. Pensé que pertenecía a una familia que de verdad se preocupaba. María. Quien leyó en voz alta una página al azar: Regan se quedó otra vez esta noche. Mi niña testaruda y hermosa. Cree que no veo su sacrificio, pero yo lo veo todo. Veo quién se queda. Veo quién ama. Se me hizo un nudo en la garganta. Ya basta, dije. No, insistió Kim. No lo es. Necesitamos escuchar esto. Necesito escuchar esto. Continuó leyendo: Van viene con planes, Kim con excusas. Pero Regan simplemente ama, simple y completamente. Espero que algún día sepa cuánto valoré eso. Robin me tocó el brazo. Ella lo sabía, querida. Por eso te protegió al final. Hablando de protección, Otto dijo: el sistema de seguridad ha sido mejorado. Nadie volverá a entrar aquí sin invitación. Caminé hacia el jardín donde florecían flores frescas, donde la gasolina de van había empapado el suelo. Los demás me siguieron. Mandé a hacer algo, dijo Kim, descubriendo una pequeña lápida para el jardín. La inscripción decía: el jardín de Regan, donde el amor floreció y perduró. Es perfecto, susurré. Grace miró su reloj. Debería irme. Una última cosa: la hija de Van ha llamado. Le gustaría visitarla algún día, si te animas. Por supuesto, dije. Es de la familia. La puerta siempre está abierta para quienes vienen con cariño. Cuando Grace se fue, Otto empezó a asar la comida. Kim y Robin pusieron la mesa del patio, su charla relajada llenaba el aire. El jardín floreció a nuestro alrededor, renovado tras el incendio, igual que nosotros tras la tormenta. He estado pensando, dijo Kim, volviendo de la cocina con los platos. Quizás podría volver. No aquí, pero cerca. Empezar de cero. Hay una casa en venta en mi calle, ofreció Robin. A un paso. ¿Te irías de Los Ángeles?, pregunté. Los Ángeles era para ser visto. Quiero estar en un lugar donde simplemente pueda estar. Otto trajo la comida y nos reunimos alrededor de la mesa, esta familia improvisada construida de las cenizas de la anterior. Se acabaron los secretos, las mentiras, solo la verdad, el tiempo y la sanación. Un brindis, propuso Robin, levantando su copa. Por Eleanor, que sabía exactamente lo que hacía cuando le dio esta casa a la única persona que realmente la amaba. Por mamá, repitió Kim. Por quedarse, añadió Otto, sus ojos encontrándose con los míos. Miré a mi alrededor a estas personas que eligieron quedarse, reconstruir, amar a pesar de todo. El jardín floreció, la casa se mantuvo firme, por fin, estaba exactamente donde pertenecía. Por el hogar, dije, y por quienes lo hacen uno. El viento susurró entre las rosas de mamá, trayendo el aroma de la renovación. Su dulce aroma atravesaba el patio. En algún lugar de su diario guardaban más palabras de amor. Pero aquí y ahora, rodeada de quienes decidieron quedarse, sentí su presencia con más claridad que cualquier palabra escrita. Este era su verdadero legado. No la casa, ni el dinero, sino el amor que permaneció cuando todo lo demás se quemó.